Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. Buenas noches, Don. Me llamo Alberto. Todo esto pasó por ahí de 2017, en la época en que me estaba partiendo el lomo a mitad de la carrera de ingeniería. La universidad era privada, de esas que ocupan un edificio antiguo adaptado en una zona un poco alejada del centro. De día, era el caos de siempre, gente por todos lados, el ruido normal de un lugar lleno de jóvenes. Pero de noche el ambiente era otro. Y había un detalle importante sobre la ubicación del campus. Estaba justo del otro lado de una avenida ancha, frente al Panteón Municipal principal. Era un gigante de muros altos, una mancha de silencio en medio del ruido del tráfico. Uno se acostumbra, claro. Incluso se vuelve una broma entre los de primer ingreso. Pero, en el fondo, a nadie le gustaba mucho esperar el camión en esa parada cuando ya había oscurecido. Esa noche en particular, creo que era un martes, me había quedado a estudiar hasta más tarde. Tenía un examen de cálculo al día siguiente y necesitaba asegurarme de pasarlo. Fui de los últimos en salir de la biblioteca. Para cuando por fin junté mis cosas, el edificio ya estaba prácticamente desierto. Los pasillos largos, que horas antes estaban a reventar de gente platicando, ahora solo me devolvían el eco de mis propios pasos. El único sonido, además del mío, era el zumbido bajo y constante de las lámparas fluorescentes del techo. Era una paz extraña, de esas que solo notamos en lugares que deberían estar llenos, pero que están vacíos. Yo solo quería tomar mis cosas del casillero e irme a casa. Tenía la cabeza llena de fórmulas, y lo último que se me cruzaba por la mente era el miedo. Simplemente estaba cansado. A lo lejos vi la luz encendida en la caseta de Don Gerson, el vigilante, y eso me dio cierta calma, ¿sabe? La sensación de que todo estaba en su sitio. De camino a la salida, pasé frente al baño de hombres. Lo dudé un momento. El viaje en camión era un poco largo, y sería mejor ir antes. Fue una decisión impulsiva, sin meditarlo. El pasillo estaba silencioso y la puerta del baño entreabierta. La empujé y entré. El lugar era grande, con el olor penetrante de algún producto de limpieza y un eco que amplificaba cualquier sonido. La mitad de las lámparas del techo parecían estar en las últimas, parpadeando de vez en cuando. Estaba completamente solo. Elegí uno de los cubículos del fondo. Me metí y cerré la puerta. Fue entonces que ocurrió la primera cosa. Mientras estaba ahí dentro, oí la puerta principal del baño abrirse y cerrarse con un golpe suave. Un par de pasos, quizá 3, y luego el sonido inconfundible de la puerta de otro cubículo al cerrarse, y el cerrojo de metal al girar. Normal, ¿cierto? Alguien más había llegado. Pero después de eso, nada. Un silencio absoluto. ¿Ubica los ruiditos que uno siempre escucha? El movimiento de la ropa, una tos, el suspiro de alguien que se acomoda. No hubo nada de eso. El silencio que provenía de aquel cubículo era pesado, total. Al principio no le di importancia, pero los segundos fueron pasando y el silencio persistía. Empecé a contener la respiración para intentar oír mejor. Nada. Era como si la persona hubiera entrado, echado el cerrojo y simplemente se hubiera desvanecido. Una sensación muy rara comenzó a invadirme. No era miedo, exactamente. Era más bien algo que no cuadraba, una pieza fuera de lugar. Terminé lo que tenía que hacer lo más rápido que pude. Abrí la puerta de mi cubículo y vi que el otro, a un par de puertas del mío, seguía cerrado. Me lavé las manos a toda prisa, observando la puerta cerrada por el reflejo del espejo. El lugar parecía todavía más quieto. No me esperé a ver quién salía. Me sequé las manos en el pantalón y me fui de ahí casi caminando de espaldas. Salí al estacionamiento a paso veloz, casi corriendo. La brisa fresca de la noche en mi cara fue un alivio. Intenté convencerme de que eran puras tonterías mías, cosas de mi cabeza. El cansancio, el fin de semestre,
Uno se pone medio paranoico. Lo importante era que ya estaba afuera, en camino a casa. Crucé el patio y me dirigí hacia la avenida, a la parada del camión. La parada estaba del otro lado de la calle, justo a un lado del muro largo y pálido del panteón. No tenía techo, era solo una de esas señales de metal clavadas en la banqueta. Las luces de los postes parecían más débiles en esa zona, creando charcos de luz amarillenta en medio de mucha oscuridad. Me detuve ahí y metí la mano en el bolsillo del pantalón para sacar la cartera, un gesto automático, pero la cartera no estaba. Se me revolvió el estómago. Palpé el otro bolsillo. Nada. Tiré la mochila al suelo y empecé a revolver todo, con el corazón empezando a latir un poco más rápido. Cuadernos, la lapicera, la botella de agua, pero ni rastro de la cartera. Y con ella, mi tarjeta del transporte. Fue en ese instante, parado ahí en medio de la nada, que la presencia del panteón comenzó a molestarme de verdad. Antes era solo un muro, parte del paisaje. Ahora, el silencio que venía de allá se sentía más denso, distinto. La avenida seguía transitada, pero el sonido de los coches parecía apagado, como si no lograra llegar hasta donde yo estaba. Empecé a sentir algo en la nuca, esa sensación, casi un instinto, de que alguien te está observando. Miré hacia el portón principal del panteón, a unos 50 metros de distancia. Oscuro, cerrado. Miré hacia atrás, hacia el edificio de la universidad. Lejano, con unas pocas luces prendidas. Estaba completamente expuesto. No había de otra. Quedarme ahí, sin dinero, sin la tarjeta, no era una opción. La única solución era regresar, recoger la cartera que seguramente había dejado en mi casillero. La tarjeta del transporte y mis identificaciones estaban ahí, y quizá pedirle ayuda a don Gerson en la caseta para que me dejara llamarle a mi mamá. Respiré hondo y tomé la decisión, sintiéndome un completo idiota. En el momento en que me di la vuelta para cruzar la calle, el edificio de la universidad se sintió diferente, más oscuro, menos acogedor. Cada paso de vuelta hacia ese lugar se sentía como un error. La pesada puerta de cristal se cerró a mi espalda y el sonido de la avenida se cortó de golpe. El silencio que me recibió en el vestíbulo era diferente al de antes. Si antes era un silencio de un lugar vacío, ahora se sentía intencional, como si me estuviera esperando. Mi casillero estaba en el segundo piso, al final de un pasillo que, a esa hora, parecía extenderse por kilómetros. Comencé a subir la escalera principal. Mis tenis hacían un ruido hueco en los escalones de granito, y fue en la escalera donde empecé a sentir que el sonido no era solo el mío. Parecía haber un ritmo extra, un arrastrar de zapato muy ligero, desfasado del mío. Me detuve a mitad de un tramo con todo el cuerpo en tensión. El sonido también se detuvo. El eco de mis pasos se fue apagando. Es el eco, Alberto. Relájate, me dije a mí mismo, en mi mente. Seguí subiendo, tratando de ignorar la sensación de que había alguien unos escalones más abajo, siguiéndome el paso. Al llegar al segundo piso, di vuelta en el pasillo. Allá adelante, desde una de las aulas, escuché un ruido de una cubeta arrastrándose por el suelo, seguido de una tos ahogada. Un alivio inmediato me recorrió. Era solo el personal de limpieza, claro. Me sentí un tonto por estar tan sugestionado. Por un instante, todo volvió a la normalidad. El edificio no estaba abandonado. Había gente trabajando. Seguí caminando, ahora un poco más confiado. Pasé junto al salón de donde venía el ruido y continué hacia mi pasillo, que era el último del piso. Pero mientras más me alejaba de aquel único punto de vida en el edificio, más regresaba la sensación anterior, y regresaba con más fuerza. Ahora estaba casi seguro de que no era el eco, era una presencia. Alguien caminando justo detrás de mí, manteniendo una distancia fija, imitando mi ritmo. El corazón se me empezó a acelerar. No tuve el valor de girar la cabeza. Seguí caminando, fingiendo normalidad, pero estaba alerta a cualquier ruidito. Podía sentirlo. Con cada paso que yo daba, otro paso, un poco más suave,
venía de atrás. Una ola de calor me subió por el cuerpo y lo único que se me ocurrió fue echarme agua en la cara para intentar calmarme. Y, para mi completa desesperación, el único lugar para hacerlo era el baño que estaba ahí adelante. Su puerta estaba ahí, a unos 20 metros. Me paré frente a ella, dudando. Volver a entrar ahí se sentía como la peor idea del mundo. Pero la alternativa, que era seguir caminando por ese pasillo infinito sintiendo a alguien a mi espalda, parecía todavía peor. Empujé la puerta con la mano temblorosa. El baño estaba exactamente como lo había dejado, silencioso, con las luces parpadeando. Fui directo al lavabo sin siquiera mirar hacia los cubículos. Abrí la llave y me eché agua helada en la cara, respirando profundo. Tenía los ojos clavados en el reflejo del espejo que mostraba la entrada del baño. Y fue ahí, mirando esa puerta abierta, que la sensación se volvió insoportable. La presencia ya no estaba detrás de mí. Estaba parada afuera en el pasillo, esperando. No veía nada, pero lo sabía. Tenía una certeza que me helaba por dentro. Me quedé parado frente al lavabo no sé cuánto tiempo, con el sonido del agua corriendo como lo único que rompía el silencio. Tenía que salir de ahí. Encerrarme en el baño no iba a solucionar nada. Respiré hondo, cerré la llave y me obligué a caminar hacia la puerta. Cada paso se sentía pesado, como si me moviera bajo el agua. Empujé la puerta y salí al pasillo. Por un segundo, nada. El pasillo estaba largo, silencioso y vacío, exactamente como antes. Una parte de mí sintió un alivio tan grande que casi me río. «Eres un idiota, Alberto», pensé. «Estás cansado, sugestionado, es todo». Fue en ese breve instante de alivio que giré a la derecha, hacia el lado donde estaba mi casillero. Y fue cuando lo vi, allá en el fondo del pasillo, cerca de la última puerta, debajo de una de las lámparas que parpadeaba, había una persona. Estaba simplemente parada, una silueta. La luz intermitente y la distancia me impedían ver cualquier detalle. No se podía saber si era hombre o mujer, si llevaba ropa clara u oscura. Era solo una forma humana, inmóvil de frente a mí. No era la persona de la limpieza. Estaba en el lugar equivocado, a la hora equivocada. Y lo peor de todo, estaba parada de una forma en la que nadie se para. Una inmovilidad de estatua. Creo que no respiré por unos 5 segundos. En ese instante me quedé helado, paralizado. No era un estudiante, no era un empleado. Mi cerebro por fin conectó todo. El sonido en el baño, los pasos en la escalera, la sensación de que me seguían. Era eso. Esa cosa me había estado siguiendo todo el tiempo. No pensé en nada. Solo reaccioné. No grité. No hice nada más que dar media vuelta y correr. Corrí como nunca en mi vida, en la dirección opuesta, de vuelta a la escalera. Mis pies golpeaban el piso con una fuerza que no sabía que tenía, y el sonido retumbaba por todo el edificio. No miré hacia atrás ni una sola vez. Justo al empezar a correr, me pareció oír el arrastrar de un zapato en el piso, una sola vez, a lo lejos, desde atrás. El miedo de ver a esa cosa moverse, viniendo hacia mí, era más grande que cualquier cosa. Mientras bajaba los escalones de 2 en 2, saqué el celular del bolsillo. Me temblaban tanto los dedos que me equivoqué con la contraseña 2 veces. La señal se perdió por un segundo, pero la llamada enlazó. Cuando por fin logré desbloquearlo, le marqué a mi mamá. El tono de la llamada y el sonido de mi propia respiración agitada eran las únicas cosas en el mundo. Mi mamá contestó al segundo timbre con la voz adormilada y preocupada. «Alberto, ¿qué pasa? ¿Sucedió algo?» «Mamá, ¿pueden venir por mí?», alcancé a decir con la voz entrecortada por la carrera. Llegué a la caseta y prácticamente golpeé el cristal, lo que hizo que don Gerson diera un brinco en su silla. Me miró asustado. Luego abrió la pequeña ventanilla lateral. «Calma, muchacho, ¿qué pasó? Vienes blanco como el papel». Le expliqué a mi mamá que ya no iba a haber camiones y que la esperaría con el vigilante. Dijo que ya venían en camino. Colgué y me recargué en el mostrador de la caseta,
Tratando de normalizar la respiración, don Gerson me miraba con una expresión que no era de sorpresa, sino de una especie de lástima. «¿Viste algo allá adentro, verdad?», preguntó en voz baja. Yo solo pude asentir con la cabeza. Él suspiró, un suspiro largo, de quien ya ha tenido esa conversación antes. Abrió un termo, sirvió un poco de café en un vaso de plástico y me lo ofreció. «Tómate esto, ¿dónde fue que lo viste?» «En el pasillo del segundo piso. El último, el del fondo», le dije, con la voz todavía temblorosa. Había alguien parado ahí. No se movía. Se quedó callado un instante, pasándose la mano por el rostro cansado. «Déjame preguntarte algo», dijo, mirándome fijamente. «¿Alguna vez te has fijado en una cruz pequeña, pintada de blanco, en uno de los pilares de concreto de ese pasillo? Ya está casi borrada». Fruncí el ceño. Yo pasaba por ahí todos los días, desde hacía años. Nunca había visto ninguna cruz. «No, creo que no». «Pues sí, casi nadie se fija». Hizo una pausa, como si escogiera las palabras. La gente más antigua de mantenimiento cuenta que, cuando estaban construyendo esa ala del edificio, uno de los albañiles se cayó desde arriba. Un accidente de trabajo. Dicen que no tuvo ni oportunidad. Murió justo ahí, donde hoy es el pasillo. Sus compañeros pintaron esa cruz en el pilar al día siguiente. Se detuvo y miró hacia el edificio oscuro a mis espaldas. «De noche, cuando esto se vacía, no has sido el primero en ver o sentir cosas por ahí. Y con el panteón ese de enfrente para ayudar con la fama, ¿no? Es mejor venir solo de día». Mis papás llegaron unos minutos después. Me subí al carro y no miré hacia atrás. No les conté toda la historia, solo les dije que me dio miedo quedarme solo en la oscuridad e inventé cualquier pretexto. Al día siguiente por la mañana, con el sol a plomo y el edificio lleno de gente, la experiencia de la noche anterior parecía algo que pasó en otra vida. Recogí mi cartera del casillero y nunca más volví a tocar el tema. Pero jamás me volví a quedar tarde en la universidad. Cambié toda mi rutina, empecé a estudiar en casa, hice lo que fue necesario para nunca más ser uno de los últimos en irse. Hasta hoy a veces, cuando camino por un pasillo muy largo y silencioso, vuelvo a sentir esa cosa en la nuca, la sensación de que mis pasos no son los únicos, y la imagen de aquella silueta, inmóvil bajo la luz parpadeante, nunca ha desaparecido por completo. Antes de pasar al siguiente relato, asegúrate de estar suscrito al canal y de haber activado la campanita para recibir las próximas historias. Aprecio mucho tu compañía y tu apoyo hace toda la diferencia. Bueno, sigamos. Hay un tipo de agotamiento que no se siente en el cuerpo. Es esa fatiga que nace de repetir las mismas palabras, los mismos gestos, hasta que empiezan a vaciarse de significado. Yo me encontraba justo en ese punto. Esto ocurrió hace unos 3 años, en la recta final de mi tiempo de servicio como misionero. Me faltaban apenas 2 meses para volver a casa, y mi última encomienda era capacitar a un novato. Mi nombre es Emilio. En aquel entonces me enviaron a una ciudad de tamaño medio, de esas que parece haber muchísimas por todo el país. El lugar que nos asignaron fue un departamento en el piso 12 de un edificio antiguo que resaltaba en el centro como una muela picada. El elevador, una ruidosa caja de metal, nos depositó en un pasillo largo y con muy poca luz. Solo había nuestra puerta y otra más, muy al fondo. El muchacho al que debía capacitar se llamaba Javier. Era el vivo retrato de lo que yo había sido 2 años antes, lleno de energía, con un brillo en los ojos que delataba un propósito que para mí ya se sentía un poco desgastado. Mientras giraba la llave en la cerradura, sentía el peso de la responsabilidad que tenía sobre él. El departamento llevaba tiempo cerrado. El aire estancado tenía un olor extraño,
una mezcla de polvo con algún producto de limpieza muy viejo. Era un lugar pequeño, una sala, 2 recámaras minúsculas, un baño y una cocina donde apenas cabían 2 personas. Los muebles eran lo más básico que te puedas imaginar, seguramente de alguna donación. «Vaya, sí que está alto, ¿verdad?», comentó Javier, acercándose a la ventana de la sala para mirar hacia abajo. Su voz retumbó un poco en el espacio vacío. «Al menos tenemos una buena vista», respondí, tratando de sonar más animado de lo que en realidad estaba. Mientras él se distraía con el paisaje de la ciudad, yo le di un vistazo más atento al lugar. Los misioneros que estuvieron aquí antes que nosotros dejaron algunas cosas. Un crucifijo de plástico colgaba chueco de un clavo sobre la puerta. En la pared de la sala, un cuadro pequeño y descolorido mostraba un salmo que apenas podía leerse. Supongo que eran objetos que debían transmitir una sensación de protección, pero en ese ambiente silencioso e impersonal parecían más bien una advertencia, un intento inútil de ahuyentar algo. Sacudí la cabeza. Solo era el cansancio que me hacía pensar de más. Los primeros días nos dedicamos a instalarnos, deshacer maletas, limpiar lo que estaba sucio, organizar un plan de trabajo para la zona. La rutina se impuso y esa sensación extraña de la llegada fue desapareciendo, al menos para mí. Me convencí de que solo era la incomodidad de estar en un lugar desconocido. Javier, sin embargo, parecía cada vez más callado. Cumplía con sus tareas, sonreía cuando debía, pero yo notaba que siempre estaba mirando de reojo, alerta a cualquier ruido. Una noche, como 4 o 5 días después de nuestra llegada, estábamos en la pequeña sala. Yo leía un libro y él fingía ver algo en la televisión, que solo sintonizaba 2 canales con una señal que fallaba a cada rato. El silencio entre nosotros no era cómodo. Fue él quien lo rompió. «Emilio, ¿puedo preguntarte algo?». «Claro», respondí sin apartar la vista de la página. «¿Tú has sentido algo diferente aquí, en el departamento?». Su pregunta me hizo cerrar el libro. La forma en que lo dijo, con la voz baja, casi como un susurro. «Diferente cómo, es un edificio viejo, siempre hay crujidos, ruidos de tuberías». Él negó con la cabeza, con los ojos fijos en un punto cualquiera de la pared. «No es eso. Anoche pasó algo. Me desperté en la madrugada para ir al baño y no prendí la luz del pasillo para no despertarte. Pero cuando salí de mi cuarto, tuve la impresión de que había alguien parado ahí en la oscuridad. Esperé a que continuara. Prendí el interruptor. No había nadie. Normal, ¿no? Pensé que era el sueño. Pero cuando apagué la luz otra vez, la sensación regresó. Era como si pudiera ver una silueta, justo donde la luz no alcanzaba a llegar. Hice eso como 3 veces. Prendía nada. Apagaba. La cosa estaba ahí. Respiré hondo, tratando de elegir las palabras correctas para no sonar como un insensible. «Mira, Javier, es tu primera misión. Es un lugar nuevo, una rutina distinta. La mente nos juega bromas. Imagina cosas donde no las hay. Es el cansancio hablando». Me miró y por primera vez vi un dejo de decepción en su rostro. «No era cansancio», dijo con firmeza. «Había alguien ahí». No insistí. Solo le di una palmada en el hombro y le dije que intentara dormir. Pero mientras yo mismo trataba de conciliar el sueño más tarde, la imagen que describió no se me iba de la cabeza. Un recorte de oscuridad más densa en la propia oscuridad de nuestro pasillo. Intenté actuar con normalidad al día siguiente. Ignoré el ambiente extraño entre nosotros y me concentré en el trabajo, como si la conversación de la noche anterior no hubiera ocurrido. Me repetía a mí mismo que Javier solo necesitaba tiempo para adaptarse. Era más fácil creer eso que admitir la otra posibilidad. La verdad era que su historia me había dejado con la mosca detrás de la oreja. Una parte de mí se mantenía en un estado de alerta constante. Sucedió al final de la tarde. Yo había regresado de hacer unas visitas, estaba sudado por el calor y lo único que quería era darme un baño para relajarme antes de preparar la cena. Javier estaba en su cuarto, leyendo, o al menos eso fue lo que me dijo. Entré al baño
Cerré la puerta y abrí la regadera. Ese baño era diminuto y el ruido del agua golpeando los azulejos viejos creaba un eco que ahogaba cualquier sonido del exterior. Era casi como estar dentro de una burbuja. Por eso, al principio, no le di importancia. Un ruido seco, rítmico, podía ser cualquier cosa. El vecino de abajo, la tubería, pero el sonido se hizo más fuerte, más cercano. Eran golpes en la puerta, secos y apresurados. Mi primer pensamiento fue de fastidio. ¿Qué quería Javier con tanta urgencia? «Espérame un poco, ya casi acabo», grité, intentando que me escuchara por encima del ruido del agua. Los golpes cesaron. Por un segundo creí que me había oído. Pero entonces, en lugar de los golpes, llegó otro sonido. Una voz, ahogada por la madera de la puerta, distorsionada. Sonaba como la voz de Javier, pero incorrecta. Alargada, como si sintiera dolor, gritando una palabra que no lograba entender. Era un sonido desesperado. Ahora sí estaba preocupado. Cerré la regadera por completo. «Javier, ¿estás bien?» Silencio. Solo el goteo del agua de la regadera cayendo por el desagüe. Me enrollé una toalla en la cintura y abrí la puerta, esperando encontrarlo ahí, pálido, sintiéndose mal. Pero el pasillo estaba vacío. La luz del atardecer que se colaba por la ventana de la sala teñía todo de un color naranja y triste. El departamento estaba en completa quietud. Fui hasta su cuarto. La puerta estaba entreabierta. La empujé lentamente. Javier estaba sentado en la cama, exactamente en la misma postura de antes, con el libro abierto sobre el regazo. Pero no estaba leyendo. Miraba fijamente la pared, y su rostro estaba pálido como el papel. «¿Por qué estabas golpeando la puerta de esa forma?», le pregunté, con la voz más áspera de lo que pretendía. «Casi me matas del susto». Él levantó la vista hacia mí, y sus ojos estaban desorbitados, llenos de un pavor que nunca le había visto a nadie. Sacudió la cabeza lentamente. «Emilio, yo no he salido del cuarto». Sentí un nudo en el estómago. «¿Cómo que no? Te escuché, estabas gritando. Yo también lo oí». Su voz era apenas un hilo tembloroso. «Oí los golpes y oí los gritos. Pensé que eras tú, que necesitabas ayuda. Pero esa voz no era la tuya». En ese instante, toda mi fachada de veterano, de tipo experimentado y racional, se vino abajo. Tenía tanto miedo como él, quizá más, porque además del miedo, sentía culpa. Culpa por no haberle creído, por haberlo dejado pasar por eso solo. No había la más mínima posibilidad de que durmiéramos en cuartos separados. Arrastramos los 2 colchones a la sala, lo más lejos posible del pasillo, y los pusimos uno junto al otro. Dejamos encendido el único foco del techo, una luz amarillenta y débil que proyectaba sombras en todos los rincones. No hablamos. ¿Qué se puede decir en un momento así? Solo nos quedamos ahí, acostados, con los ojos abiertos, escuchando los ruidos del edificio. Cada crujido de la madera, cada sonido de agua por las tuberías de otro piso, cada bocinazo lejano en la calle, todo parecía el preludio de algo. La noche transcurrió sin nuevos incidentes, pero no pegamos ojo. Fue agotador. El sol de la mañana trajo una falsa sensación de normalidad. La luz del día parecía limpiar el aire del departamento, haciendo que los recuerdos de la noche anterior se sintieran como parte de una pesadilla. Intentamos seguir con nuestro trabajo, salimos a hacer nuestras visitas, pero esa mala sensación no nos abandonaba. Hablábamos de cosas triviales, pero debajo de cada palabra estaba el miedo a lo que nos esperaba al volver. Y el miedo tenía razón. Cuando abrimos la puerta del departamento al caer la tarde, el silencio que nos recibió fue diferente. No era un silencio de vacío, sino un silencio expectante, cargado. Fue Javier quien lo vio primero. Se detuvo a mitad de la sala y señaló hacia la puerta de entrada. «Emilio, mira». El pequeño crucifijo de plástico, que colgaba de un clavo justo encima de la puerta, ya no estaba ahí. Estaba en el suelo, justo en el centro del tapete de la entrada.
No estaba roto ni raspado. Simplemente estaba puesto ahí, como si alguien lo hubiera colocado con cuidado. Mi corazón empezó a latir más rápido. Fuimos hacia la pared de la sala, donde estaba el cuadro con el salmo. También estaba en el suelo, boca abajo, con el cristal contra el piso. Igual que el crucifijo, no parecía haber caído con violencia. Parecía haber sido retirado. Esto no era una manifestación común. No era un espíritu perdido o un eco del pasado. Era algo dirigido. Era una burla. Era un acto deliberado contra los únicos símbolos de fe que teníamos en ese lugar. El mensaje era claro. Lo que fuera que estuviera ahí, no solo no le temía a nuestra creencia, sino que la despreciaba. Miré a Javier. Él ya me estaba mirando, y en su rostro vi el reflejo de mi propia desesperación. Ya no éramos misioneros ahí dentro. Éramos intrusos en un territorio que no nos pertenecía. Y estábamos completamente rebasados. «¿Qué hacemos?», susurró con la voz entrecortada, y por primera vez tuve que darle la única respuesta honesta que me quedaba. «No lo sé». Nos quedamos parados en medio de la sala por un tiempo que no podría medir. El sol se iba ocultando afuera y las sombras dentro del departamento comenzaban a alargarse, a devorar las esquinas. La idea de pasar otra noche en ese lugar era físicamente insoportable. No era una cuestión de valentía, era una cuestión de supervivencia. «Tenemos que llamarle al supervisor», dijo Javier con la voz baja pero decidida. Era romper el protocolo. La regla no escrita era que debíamos arreglárnoslas solos. Llamar al supervisor por una aparición sonaba a una confesión de fracaso. Pero tenía razón. No había otra opción. «Tienes razón», asentí. «Pero no vamos a llamar desde aquí adentro. Toma solo lo indispensable. Nos vamos». No necesitamos decir más. Cada uno fue a su cuarto, tomó su cartera, identificaciones y el celular, sin perder nunca de vista al otro. La sensación era de que nos observaban en cada movimiento. Salimos del departamento y cerré la puerta con llave. El sonido del metal girando en la cerradura pareció ridículamente inútil. Bajamos los 12 pisos en silencio. La normalidad del vestíbulo del edificio, con un vecino llegando con bolsas del mandado, el conserje leyendo un periódico, fue un golpe de realidad. Parecía otro universo. Salimos a la banqueta y el ruido de los coches y de la gente nos dio una frágil seguridad. Ahí, bajo la luz de los postes, saqué mi celular y marqué el número del pastor que supervisaba nuestra zona. Me temblaban un poco las manos. «Pastor, habla Emilio», dije cuando contestó intentando mantener la voz firme. «Emilio, ¿sucedió algo?». Su voz era seria, como siempre. «Sí, pastor. Nosotros tenemos un problema grave aquí en el departamento. No estamos en condiciones de pasar la noche aquí». Hubo una pausa al otro lado de la línea. Podía imaginarlo frunciendo el ceño. «¿Qué tipo de problema? ¿Es estructural? ¿Una fuga?». Respiré hondo. No servía de nada intentar suavizarlo. «No, señor. Es otra cosa. Hay algo aquí. No estamos seguros. Sé que suena como una locura, pero necesito que me crea». Su silencio duró más tiempo esta vez. Contuve la respiración. Cuando volvió a hablar, su tono de administrador había desaparecido. Solo quedaba una grave preocupación. «¿Dónde están ustedes ahora?». «Afuera del edificio». «De acuerdo. No vuelvan a entrar. Por ningún motivo. Jonás y yo tomaremos el primer autobús mañana por la mañana y estaremos allá. Búsquense un hotel. La misión cubre el gasto. Mañana resolvemos esto». Colgué el teléfono y miré a Javier. La mezcla de miedo y alivio en su rostro debía ser un espejo del mío. La ayuda venía en camino. Pero todavía había que pasar la noche, y la imagen de aquel departamento oscuro allá arriba en el piso 12 pesaba sobre nosotros como una sentencia. Pasamos la noche en un hotel sencillo y barato cerca de la central de autobuses. Ninguno de los dos durmió de verdad. A la mañana siguiente, el pastor Alberto y el otro líder, Jonás,
Nos encontraron en la recepción. Eran hombres mayores, de rostro adusto, que nos escucharon en silencio mientras tomábamos un café amargo. Les contamos todo, desde la silueta en el pasillo hasta los objetos en el suelo. No nos interrumpieron, no intercambiaron miradas de incredulidad. Solo asentían como si escucharan un informe de rutina. Cuando terminamos, el pastor Alberto se puso de pie. Vamos para allá, subimos los 4 juntos. Sentí un escalofrío cuando metí la llave en la cerradura de nuevo. El departamento nos recibió con el mismo silencio pesado. Estaba exactamente como lo habíamos dejado. Los 2 líderes entraron y caminaron por cada habitación sin tocar nada, solo observando. Entonces nos llamaron a la sala. No hubo ningún ritual dramático. Solo nos pidieron que nos tomáramos de las manos y comenzaron a orar. Sus voces eran bajas pero firmes y las palabras llenaron el ambiente. No fue como si una luz hubiera inundado el lugar. Al contrario, por un instante, el aire de la sala se sintió más denso y un zumbido bajo, como de estática, pareció filtrarse por las paredes. Fue la última resistencia. Después fue como si algo que había estado conteniendo la respiración en la oscuridad por mucho tiempo, finalmente hubiera sido forzado a soltar el aire y a retirarse. El alivio fue inmenso, una ligereza que no había sentido en días. Pero el recuerdo de esa presencia era todavía más grande. Cuando salimos ya en el pasillo, el pastor Alberto me puso una mano en el hombro. Nos enteramos de que los muchachos que vivieron aquí antes de ustedes no estaban siguiendo las reglas de la misión. Hicieron cosas indebidas aquí dentro, dijo, con un tono que zanjaba el asunto. A veces, ese tipo de comportamiento abre puertas que no deberían ser abiertas. Javier y yo terminamos nuestro tiempo de servicio en ese departamento. No volvió a pasar nada. El lugar se convirtió simplemente en un conjunto de cuartos silenciosos y vacíos. Pero nunca más nos sentimos en casa ahí. La paz que se instaló parecía demasiado frágil, como una delgada capa de hielo sobre aguas oscuras y profundas. Hasta el día de hoy, no sé decir si lo que hicimos ese día fue expulsar al mal, o si solo le enseñamos a ser más paciente. La fe, lo aprendí de esa manera, no te da todas las respuestas. A veces, solo te ayuda a sobrevivir a las preguntas. Me llamo Luciano. Y esta historia no es sobre cómo me rompí el brazo de niño, sino sobre cómo mi familia se quebró mucho antes que eso. Todo comenzó con mis padres. Mi papá, Lindoro, era hijo del hombre que era dueño de casi todo por ahí, un rancho enorme que se perdía en el horizonte. Mi mamá, Graciela, venía de una familia humilde, gente de campo que trabajaba en tierras ajenas. Fue una de esas pasiones que se ven bonitas de lejos, pero que de cerca causan un verdadero desastre. Se casaron muy jóvenes, algo común en aquella época y en ese lugar. El problema es que la familia de mi papá nunca aceptó a mi mamá, especialmente mi abuela, Ofelia, y mis 2 tías, Ivonne y Leda. Para ellas, mi mamá no era más que una oportunista. Yo era chico, pero recuerdo cómo el aire se sentía distinto cuando mi abuela entraba a la casa. Ella no gritaba, no ofendía directamente. Su maldad era más sutil, más afilada. Hablaba de otra muchacha, una tal Marisa, que según mis tías, era la pareja ideal para mi papá. Una mujer de familia con propiedades, de facciones toscas, todo lo contrario a mi mamá, que era delgada y de rostro delicado. Recuerdo haber oído a mi abuela decir una vez en la cocina, creyendo que nadie la escuchaba: un hombre de verdad necesita una mujer que ayude a levantar la casa, no una que solo trae otro plato a la mesa. Mi papá la escuchó. Él no discutía mucho, pero su terquedad por quedarse con mi mamá solo hacía crecer el coraje de mi abuela. Con cada hijo que nacía, y fuimos 8 en total, una fila de 4 hombres y 4 mujeres, yo veía cómo se le oscurecía la mirada. Para ella no éramos nietos.
Éramos la prueba de que la intrusa había llegado para quedarse y para tomar lo que ella creía que era suyo por derecho: la tierra, la casa grande, el futuro. Y no iba a permitir que eso pasara. Con el tiempo, nuestra casa en el rancho se hizo demasiado pequeña. Fue mi abuelo paterno quien ofreció una solución. Tenía una casa sencilla, de material, en un pueblo cercano, y dijo que podíamos quedarnos ahí durante la temporada de menos trabajo en el campo. Mi papá aceptó. Para él, era una oportunidad de darnos un poco más de estabilidad. Para mi mamá, creo que fue un respiro, lejos de la mirada de mi abuela Ofelia. Mis abuelos maternos eran lo opuesto a todo eso. Vivían en un lugar más aislado, rodeado de monte y con un arroyo que corría al fondo de su propiedad. Para nosotros, los niños, ir para allá era una fiesta. Fue en una de esas visitas que nos hicieron ya en la casa nueva del pueblo que todo sucedió. Llegaron por la mañana y planeaban irse al atardecer, como siempre. En nuestra familia, era costumbre que mi abuelo se tomara un trago de tequila artesanal después de la comida para ayudar a la digestión. Ese día mi hermano mayor, Plinio, que tendría unos 10 años, insistió mucho en irse a pasar unos días con ellos. Mis papás, después de mucho discutirlo, lo dejaron. Fue el único de nosotros que tuvo la edad suficiente para recibir ese permiso. La noticia no llegó. Lo que llegó fue su ausencia. El tiempo fue pasando, cayó la noche, y nada que llamaban para avisar que habían llegado bien. La preocupación se fue convirtiendo en una desesperación silenciosa dentro de la casa. Tardaron 4 días en encontrar el carro. El camino de terracería que llevaba a su rancho estaba lleno de curvas cerradas al borde de un barranco. Dijeron que el carro se volcó y cayó en un lugar donde nadie podía verlo desde el camino. Nadie sobrevivió. Mis abuelos, un tío que iba con ellos y mi hermano, Plinio. La tristeza que se instaló en mi casa fue algo que nunca más olvidé. Mi papá y mi mamá parecían mucho más viejos, de la noche a la mañana. Yo era muy pequeño para entender qué era la muerte. Solo sabía que mi hermano ya no volvería a dormir en el colchón junto al mío. En medio de todo ese llanto en el velorio, recuerdo una imagen muy clara. Mi abuela Ofelia, en un rincón, callada. No lloraba. Recuerdo oírla decirle en voz baja a una de mis tías: cuando algo tiene que pasar, pasa. Su rostro tenía una expresión extraña, una calma que no encajaba con el resto del ambiente. Algo que, en ese entonces, no supe qué era. Hoy lo sé. Era el semblante de quien es espectador, no de quien sufre. Después de la muerte de Plinio, la casa, que ya no era grande, pareció encogerse. El silencio que quedó en su lugar era algo pesado. Empecé a compartir la cama con mis 2 hermanas mayores, durmiendo apretado entre ellas. Yo creía que su calor me protegería de alguna forma, pero fue justo ahí, en ese apretujamiento, que la verdadera pesadilla comenzó. Empezó como un soplo en mi oído. Al principio pensaba que era un sueño. Esa sensación de estar casi dormido y escuchar que alguien susurra tu nombre muy bajito. Luciano. Yo me encogía, me tapaba con la cobija hasta la cabeza y forzaba al sueño a regresar. Sucedió unas 2 o 3 noches seguidas. La voz no se parecía a la de nadie de mi familia. Era un sonido seco, sin vida, como el de papel arrugado. Entonces empecé a gritar. No tengo memoria de esto, pero mis hermanas se lo contaban a mis papás. Decían que a mitad de la noche yo me sentaba en la cama, con los ojos abiertos, y gritaba una sola cosa, una palabra que ni siquiera sé de dónde saqué: la calavera. Después del grito venía un llanto desesperado que despertaba a todos. Mis papás llegaban corriendo, me sacudían, y yo solo despertaba de verdad con la cara ya mojada sin entender nada. Ellos creían que era el trauma, el luto por mi hermano manifestándose como pesadillas. Alguien de la familia llegó a sugerir que era porque nosotros, los hijos, no estábamos bautizados. Decían que un niño sin bautizar es un blanco fácil para el mal de ojo, para todo tipo de cosas malas que andan por ahí en la oscuridad.
La cosa se puso seria de verdad la noche que me jalaron la cobija. Yo estaba despierto, acostado boca arriba, mirando las manchas de humedad en el techo. Mis hermanas dormían profundamente, una a cada lado. De repente la cobija que me cubría fue arrancada con una fuerza absurda. Fue un solo tirón, violento, como cuando alguien está muy enojado y te arrebata algo de la mano. Me quedé ahí, sintiendo el frío repentino en el cuerpo, mirando la cobija hecha un bulto a los pies de la cama. No había nadie. El cuarto estaba inmóvil. Eso fue suficiente. Mis papás, aterrados, me llevaron con una curandera, una señora que vivía al final de una calle de tierra y que tenía fama de curar a los niños de espanto y mal de ojo. Me observó por un largo rato, rezó unas cosas que no entendí y le dijo a mi mamá: «Cómprele una cruz de Caravaca, de oro, y no se la quite del cuello por nada». Mi mamá la compró al día siguiente. Era un dije pequeño con los 2 angelitos en la base de la cruz, en una cadenita delgada. En cuanto me la puso en el cuello, todo se detuvo. Los susurros, los gritos sobre la calavera, la sensación de tener a alguien en el cuarto, todo simplemente desapareció. Durante muchos años llegué a pensar que tal vez era el espíritu de mi hermano o de mis abuelos, tratando de hablarme de una manera extraña. Era una idea triste, pero era mejor que la verdad. Con la cruz en el pecho volví a dormir en paz, pero la paz que yo sentía solo escondía que la cosa que me acechaba no se había ido. Solo cambió de objetivo. Si ya no podía tocarme a mí, tocaría todo a mi alrededor, de formas que ningún rezo o amuleto podría evitar. Fue solo cuando ya éramos adultos y la distancia nos dio algo de seguridad, que mi hermana mayor finalmente me contó algo que había visto y que, en su momento, no entendió qué era. Me dijo que, varias veces, vio a nuestra abuela, Ofelia, caminar por los cuartos de nuestra casa cuando creía que nadie la veía. Con un frasquito oscuro en la mano, rociaba un líquido en nuestras camas y en las esquinas de las paredes. Mientras lo hacía, susurraba rezos. Pero no eran los rezos que conocíamos de la iglesia. Eran palabras rápidas, entre dientes, con un tono que no era de súplica, era de orden. La primera cosa extraña me pasó a mí. Estaba jugando en el patio de la casa, haciendo equilibrio sobre una viga de madera que estaba en el suelo. No era alto, no era peligroso. No tropecé ni perdí el equilibrio. La sensación fue otra. Fue como si unas manos invisibles me hubieran empujado los pies hacia los lados con una fuerza repentina. Caí mal sobre el brazo izquierdo. El crujido del hueso al romperse fue un sonido seco que escuché más dentro de mi cabeza que con los oídos. Semanas después fue mi hermano Daniel el que llevaba el mismo nombre de mi abuelo. Estábamos brincando en un sillón viejo que teníamos en el patio trasero. En una caída que no debió haber causado ni un rasguño, su pierna izquierda se partió. Recuerdo al médico en el hospital moviendo la cabeza, diciéndoles a mis papás que la fractura no correspondía con una caída de esa altura. Era demasiada mala suerte para ser solo mala suerte. La gota que derramó el vaso, el evento que finalmente hizo que mis padres perdieran la cabeza por completo, ocurrió con mi hermana menor, Leticia. Tendría unos 3 años. Mi mamá regresaba del hospital con Daniel, que cojeaba con la pierna enyesada. Para colmo, ella estaba embarazada de mi hermano más chico y caminaba con dificultad. En un instante de distracción, la manita de Leticia se soltó de la suya y la niña corrió hacia la mitad de la calle. Yo estaba en la puerta y oí el grito de mi mamá, su dificultad para correr, la camioneta que dio vuelta en la esquina. No recuerdo el sonido del impacto, solo un golpe sordo, hueco, y el silencio que vino después, que fue roto por el desmayo de mi mamá ahí mismo, en la banqueta. El conductor, desesperado, echó reversa y sacó a mi hermana de debajo del vehículo. Gracias a Dios, sobrevivió, pero una de sus manos quedó prácticamente destruida. Años de cirugía y un injerto de piel de su pierna fueron el precio. Ese día, comprendimos que no estábamos luchando contra el azar. Estábamos siendo casados. Después de lo que pasó con Leticia, mi mamá se transformó.
La tristeza del luto se convirtió en una rabia fría. Mi mamá empezó a vigilar todo el tiempo. Apenas salía de casa y nos prohibía ir a cualquier lugar cerca de la casa grande del rancho. El problema es que éramos niños y no entendíamos la dimensión de ese miedo. Y en la casa de mi abuela había televisión. Para nosotros era solo un aparato que pasaba caricaturas. Para mi abuela era una invasión más. Una tarde, mis hermanos y yo nos escapamos y fuimos a su sala a ver cualquier caricatura. Estábamos callados, sentados en el piso, cuando ella apareció en la puerta. La expresión de su rostro no era de molestia, era de asco. «¿Qué están haciendo aquí?». Su voz fue un susurro áspero. «Solo queríamos ver las caricaturas, abuela», respondió mi hermano Daniel, ya encogiéndose. «Fuera», dijo con la barbilla en alto señalando la puerta. «Esta casa no es suya. El rancho no es suyo. Váyanse». Cuando le contamos a mi mamá la forma en que la abuela nos corrió, vi que su paciencia se había terminado por completo. Fue ahí que tomó la decisión. En el pueblo, acusar a mi abuela sin pruebas solo creaba enemigos. Su palabra valía más que la nuestra. Nos miró, uno por uno, y la rabia en su rostro se desvaneció para dar paso a una certeza que nunca le había visto. «Se acabó», dijo, y su voz no tembló. «Nos vamos de aquí, antes de que consiga lo que quiere, antes de que termine el trabajo con otro de ustedes». Fue en esa conversación que mi hermana mayor, la que había visto a la abuela con el frasquito, volvió a contar la historia. Y esta vez, mi mamá escuchó de verdad. Ató los cabos frente a nosotros. La voz que yo oía en mi cuarto, los accidentes sin sentido, la manera en que la abuela nos miraba, su frialdad en el entierro de Plinio. Todo encajó. Poco a poco, la sospecha de mi mamá comenzó a envenenar el dolor. Para ella, el accidente que mató a mi hermano dejó de ser una casualidad. Pasó a ser el primer ataque. La huida fue rápida. En una semana, mi mamá encontró otra casa para rentar, en una ciudad a cientos de kilómetros de distancia. Mi papá no discutió. Juntó lo poco que teníamos en una troca de redilas vieja y una mañana simplemente nos fuimos, sin despedirnos de nadie. Recuerdo mirar por la ventana trasera del coche y ver el rancho haciéndose pequeño, la tierra que debía ser nuestro futuro convirtiéndose solo en una mancha de polvo. No sentimos tristeza, fue alivio, el alivio de quien por fin logra escapar. Mudarnos a esa ciudad lejana fue como volver a respirar. El aire era más ligero, la vida era más sencilla, y lo más importante, la mala suerte se terminó. No hubo más huesos rotos, ni susurros nocturnos, ni accidentes inexplicables. La vida se volvió hasta aburrida de tan normal que era, y para nosotros, eso era la mayor bendición del mundo. Pero la paz no borra las marcas. Hasta el día de hoy, mi brazo izquierdo es el primero en avisar que va a cambiar el tiempo. La mano de mi hermana Leticia es un mapa de cicatrices que aprendió a esconder en el bolsillo. Mi hermano Daniel, cuando está muy cansado, todavía cojea un poco. Un tic casi imperceptible de aquella fractura que nunca debió ocurrir. Sobrevivimos, pero salimos de aquella guerra con pedazos faltantes. Con el paso de los años, mi abuela y mis tías intentaron un acercamiento. Llamaban en los cumpleaños, mandaban recados con parientes lejanos, diciendo que nos extrañaban. Mis padres nunca dieron su brazo a torcer. Para ellos, Ofelia y sus hijas habían muerto el mismo día del accidente de mi hermano Plinio. Nosotros, los hijos, crecimos con esa certeza. Cuando su nombre se mencionaba, nos alejábamos. El miedo se hereda. Mi abuela murió hace pocos meses por un problema en los pulmones. Cuando llegó la noticia, nadie en mi casa lloró. No hubo festejo, ni alivio, solo la sensación de que una historia muy larga por fin había terminado. La verdadera confirmación de todo llegó unas semanas después. Mi tía Yvonne le llamó a mi papá. Por su forma de arrastrar las palabras, se notaba que había bebido. Lloraba, quejándose de la soledad, diciendo que ahora ella y su hermana solo peleaban por las tierras. Mi papá puso el altavoz.
y la familia entera se quedó en silencio, escuchando. En medio del llanto, soltó la frase que selló la historia entera. Mi mamá nunca quiso hacerles un mal de verdad, Lindoro, dijo con la voz entrecortada. Ella solo quería darles un susto, para que se fueran y dejaran en paz lo que era suyo. Me decía que el trabajo que hizo era nomás para asustarlos, solo que ella solo no se imaginó que fuera a funcionar tan bien. El trabajo. Funcionar tan bien. En ese momento el monstruo de mi infancia tuvo un nombre, y yo tuve la prueba de todo lo que hizo. El odio de ella se quedó con la tierra, con la casa, con el dinero. Nosotros nos quedamos con nuestras cicatrices. Y mirando a mi familia hoy, no sabría decir cuál de las dos herencias es más pesada, pero sí sé cuál de ellas me deja dormir en paz por las noches. Bueno, amigos, estos fueron los relatos de hoy. Espero de corazón que les hayan gustado. Subo nuevos videos todos los días y me dará mucho gusto verlos en los próximos. Ahora en la pantalla les dejo otros 2 buenos videos que seguro les encantarán. Un abrazo de Dom y nos vemos por allá.